Extraños sucesos en carretera del tema OVNI. 2008, Ciudad Juárez, un lugar conocido por su crudeza y contraste. Una mezcla de situaciones encontradas se habían vivido en ese momento, en aquel clima que estaba entre caluroso y frío por las noches. Esta historia le sucedió a un joven motociclista amante de las Harley Davidson. Tenía su primera Harley Davidson ya algo antigua. Fue una noche de agosto. La brisa del desierto era, sobre todo por las mañanas, algo fresca, pero durante el día el calor era excesivo. Aseguran que en esa noche la luna era llena. Se elevaba en el cielo estrellado una gran luz, y así disfrutaba ir por las carreteras, aunque peligrosas. Ya sabía cómo moverse en esa zona. Mientras conducía en esas carreteras solitarias, lejos de las luces de la ciudad, hubo una luz brillante que apareció en el cielo. Al principio parecía ser solamente una estrella fugaz, pero pronto se volvió más grande, más brillante, hasta que se hizo imposible ignorarla. Detuve mi moto, dice esta persona, al lado de la carretera, observando con asombro y un poco de miedo cómo la luz descendía lentamente hasta detenerse a unos metros de distancia. La luz comenzó a cambiar, a moldearse, hasta adquirió una forma humanoide etérea, como si estuviera ese individuo compuesto de pura energía y luz. Al momento de que se apareció esta figura, sentí una oleada de asombro y miedo, pero también una especie de conexión. La figura parecía estar observándome, estudiándome. Entonces una voz resonó en mi cabeza, clara, pero también tranquila. Dice: buscamos otras vidas inteligentes, decía. Estaba asombrado, paralizado. ¿Estaba comunicándose con un extraterrestre o esto era una conciencia, era energía? ¿De qué se trataba? ¿Acaso estaba alucinando en medio de la carretera del desierto? Pero no importa cuál ilógica sea esta situación, yo sentía que esa vivencia era real, que estaba sucediendo. La entidad no me hizo daño, al contrario, sentía una extraña paz en su presencia. Después de lo que pareció un breve momento de luz, comenzó a desvanecerse, a contraerse poco a poco, hasta que finalmente desapareció, dejándome solo ahí en la oscuridad y el sonido del viento del desierto. Me quedé ahí por un rato, tratando de procesar lo que había sucedido. Luego me subí a la moto y continué mi camino, pero algo en mí había cambiado. Había experimentado algo más allá de la comprensión humana, algo que me recordó que somos una pequeña parte de este vasto y misterioso universo. Continué mi vida con la mayor normalidad posible, pero de vez en cuando, sobre todo en las noches de luna llena, regreso al mismo lugar a ver si es posible encontrarme otra vez con aquel ser. Aquella noche del 2008, en esa carretera tan solitaria, viví lo que muy pocas personas aseguran haber vivido. No tengo explicación ni sé qué creer al respecto, pero la vivencia para mí fue real. Por otro lado, otra historia que les quiero contar el día de hoy, relacionada a carreteras y avistamientos ufológicos de las más extrañas que he escuchado, es una que sucedió en 1988 a un profesor de literatura de la Universidad de Michoacán. Esto en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia. Estaba por vivir una experiencia que dice que lo marcaría para siempre. Esta experiencia solamente la relató de forma anónima, aunque sí dejó en qué lugar trabajaba. No ha dejado muy claro su nombre. Dice que recuerda esa noche con claridad. Había quedado con algunos profesores colegas para cenar y discutir algunos asuntos que eran de tema de trabajo. Dice: se nos había hecho tarde y la noche ya se había instalado, cuando decidí volver a casa. Tomé una antigua carretera que atraviesa la periferia de la ciudad, una ruta que siempre me pareció serena y reconfortante, con sus campos de agave y sus vastos cielos estrellados. De pronto el cielo nocturno se iluminó con una luz cegadora, obligándome a detener mi viejo Volkswagen. Así que detuve el automóvil al borde de la carretera. Estaba paralizado por la sorpresa y también el temor.
Observé una extraña nave descendiendo lentamente sobre la carretera. Su forma era oblonga, con brillantes luces multicolores parpadeando alrededor. La puerta de la nave se abrió y de ella salió una figura, un ser como que hubiera visto nada antes, ni en las películas de ciencia ficción había visto algo así. Era alto, alrededor de 2 metros, pero con un aspecto similar al de un insecto, con una especie de armadura exoesquelética que brillaba bajo las luces de la nave. Sus ojos eran grandes y parecían brillar, pero era un brillo distinto, un brillo que no podía explicar con mis propias palabras. Sus brazos eran muy largos e interminables, sus dedos parecían garras. Su textura también era impresionante. El miedo que sentía obviamente era abrumador, pero también había una extraña fascinación por ver esta criatura. Había leído sobre encuentros extraterrestres en revistas, libros, pero nunca pensé que yo sería el protagonista de una historia tan alucinante. El ser se acercó a mi coche y en ese momento algo increíble sucedió. En lugar de sentir terror y salir corriendo, sentí una especie de calma. A pesar de su apariencia aterradora, no parecía amenazante. Luego, después de unos segundos que parecieron para mí eternos, y no por el miedo, sino por lo extraño que era la situación, a ese nivel, a ese punto, ya no temía, más bien estaba impresionado. El ser regresó a su nave. Las luces de este objeto se intensificaron y despegó, dejándome ahí. De repente me golpearon los zumbidos de los grillos, de los sonidos de la carretera, de la misma naturaleza, de la cual pues yo estaba acostumbrado. Pero nunca había percibido tan claro esos sonidos. Era como si mi sensibilidad ante mi medio ambiente, a mi alrededor, hubiera acrecentado en muchas veces. Durante días después, estuve luchando con lo que había experimentado. La verdad es que empecé a dudar si era real o simplemente había sido parte de mi imaginación. No importa cómo lo cuestionara o cómo lo viera, la situación para mí había sido una experiencia que no tenía explicación, pero que sí había vivido. Seguí estudiando y explicando a mis alumnos sobre Borges, García Márquez y otros grandes de la literatura. Pero cuando llegábamos a la ficción o a contar historias extrañas, me preguntaba si estos autores se habrían inspirado tal vez en algunas experiencias reales. Tal vez aquellas situaciones ficticias no son más que meras anécdotas de vivencias que se han dado por diferentes personas o autores. Aquella noche del 88, en aquella carretera afuera de Morelia, viví una de las experiencias tal vez más interesantes de mi vida. De momento, sigo esperando alguna explicación. He leído sobre casos similares con encuentros donde personas aseguran haber vivido o tenido contacto con figuras similares, figuras insectoides, así es como les llaman. Al no ser un experto en el tema, yo no sabía que existían en muchos otros casos experiencias similares. Evidentemente esto no lo saben mis compañeros y tampoco los alumnos. Es algo que, aunque he publicado en algunos foros de internet para deshogarme, sigo manteniéndome en anonimato. Vamos a la siguiente historia. Esta es recopilada de un foro en internet donde, diferentes partes del mundo cuentan o retoman historias que han vivido en carretera en el tema ufológico. 1993, esta persona es de África, específicamente del Congo. Su nombre se llama Faustín, o así es como se pone en internet. En aquel entonces, él era un conductor de un camión, un trailero como decimos acá en México, y recorría los caminos, dice, polvorientos y ocultos de muchas zonas que son casi desconocidas del Congo, de un país, pues sí, con mucha pobreza, ¿no? Dice, el aire era cálido como con una luna menguante que se asomaba pálida y solitaria entre las nubes. Estas amenazaban con una posible tormenta.
El rugido del motor de mi camión se mezclaba con el zumbido bastante fuerte y monótono de los insectos nocturnos, mientras la radio emitía suaves melodías congoleñas que calmaban mi ansiedad nocturna. En el centro del Congo las carreteras suelen ser así, solitarias, solamente interrumpidas ocasionalmente por animales salvajes o tal vez algún retén del ejército o de algún grupo militar que esté en la zona. Había algo más en la carretera en esa ocasión y no puedo describir qué era, pero lo presentía. Había algo incomprensible, algo incluso puedo decir sobrenatural. Estaba a unos cuantos kilómetros de Kikwit cuando sucedió. Al principio solo era una luz en el horizonte, una pequeña chispa como de neón en la vastedad del cielo africano. Poco a poco comenzó a crecer esa luz, a brillar intensamente, a moverse de una manera que ninguna estrella o avión jamás podrían hacer. Mi primer pensamiento fue que se trataba de algún avión militar, pero esa teoría se desvaneció rápidamente ya que la luz se acercó hasta convertirse en una enorme esfera luminosa que flotaba a varios metros sobre la carretera. Mi camión se detuvo en seco y el rugido del motor se sustituyó por el zumbido electrónico agudo y penetrante de este objeto. Por un momento el mundo exterior pareció desvanecerse. Solo existía esa esfera brillante y yo me paralicé por el miedo, pero también por la fascinación. Era una especie de luz neón azul que salía de la esfera bañando la carretera y el camión de esa misma luz. A pesar de la extrañeza de la situación, sentí una calma bastante curiosa, como si alguien me estuviera tranquilizando desde otro lugar. Después de lo que pareció ser unos 5 o 6 minutos, el objeto se desvaneció y la esfera ascendió lentamente al cielo para desaparecer. Mi camión volvió a la vida con un bramido y la radio comenzó a transmitir otra vez como si nada hubiera pasado. Algo extraño se había dado. Yo sentí como una especie de calor al momento en que la luz se acercó. Algunos de los colegas aseguran que estos objetos eligen de vez en cuando a alguna persona para curarla o tratarla de algún mal que tenga. Yo quiero pensar en eso. He sido bastante enfermizo, pero a partir de aquella luz, ninguna de mis problemas de enfermedades y este tipo de cosas me ha regresado. He estado bastante sano, como nunca en la vida. No sé si esto sea psicológico o algo más, pero me ha dejado una buena sensación esta experiencia y prefiero dejarla así. Eso sí, temo que esta experiencia pudiera no repetirse más. Y la verdad es que quisiera conocerles, quisiera saber qué significó que se acercaran esa noche ante mí. Una situación que no podré olvidar. Pero vamos a otra situación extraña. Esta ocasión es en Nevada, 2011. Dice esta persona: soy una madre soltera, tengo 2 pequeños llamados Lucas e Isabela. Estábamos de camino a la casa de mi hermana en Las Vegas. Los niños estaban emocionados por el viaje y yo estaba aliviada por el cambio de paisaje y la oportunidad de pasar un tiempo en familia. Era una noche, el desierto estaba bañado en la luz plateada de la luna. Los niños estaban dormidos en el asiento trasero de nuestro viejo Ford, mientras yo conducía por la carretera desértica, acompañada solamente por la radio, tocando melodías cuando se llegaba a escuchar bien la estación, sobre todo melodías de los 80s y cosas así. Fue entonces cuando lo vi. La forma oscura y grande que se destacaba en el cielo nocturno se acercó lentamente, casi flotando antes de aterrizar en la carretera. Frente a nosotros, así nada más, apareció un objeto que aterrizó en plena carretera, ahí en medio de la nada. Tuve que despertar a los niños inmediatamente porque no sabía qué iba a suceder. La nave en sí, si es que se le puede llamar nave, objeto, ovni, no lo sé, tenía forma de platillo clásico, así como en las películas, pero tenía unas delgadas patas, y esas patas se movían como si fueran de una araña, o sea, eran como patas metálicas robóticas.
Parecían desafiar las leyes de la física, se movían para avanzar hacia donde estábamos nosotros. Lucas y Isabela estaban asustados, agarrados unos al otro en el asiento trasero. Traté de calmarlos, pero la verdad es que yo también estaba aterrada, dice. No teníamos a dónde ir, estábamos atrapados en medio de la carretera con una extraña aparición. Entonces, la nave se abrió. De ella salió una luz brillante tan intensa que nos obligó a cerrar los ojos. Cuando finalmente nos atrevimos a abrirlos, la nave ya no estaba ahí. Nos dejó solos en la carretera, con nada más que el ruido del viento del desierto. Y eso sí, el susto tremendo de nuestras vidas. No hemos necesitado hablar del suceso, tratamos de no hacerlo mucho. Mis hijos han estado dibujándolo, sobre todo por lo raro de las patas movibles. Esa imagen de una nave arácnida, por así llamarlo, nos ha marcado. Años después, la imagen de esa noche todavía nos persigue, en el sentido figurado. O sea, seguimos recordándola e incluso con algún temor de vez en cuando volteamos al cielo. La incertidumbre de lo que vivimos en esa noche, no sabemos si intentaba atacarnos, si simplemente nos estaba observando, vigilando. Simplemente sucedió. Mi familia y yo nos habíamos enfrentado a lo desconocido, por así decirlo. Mis hijos ya están algo grandes y, curiosamente, esta anécdota la ven distinta ahora. Incluso, pues hasta les emociona un poco hablar de ella. También, uno de ellos, Lucas, le ha entrado una fascinación por los temas de misterio, que lo ha tomado como una especie de hobby. Pero bueno, vamos a otra historia también muy extraña. Esta sucedió a dos personas de Puebla, pero le sucedió en los Estados Unidos. Dice lo siguiente: era el 2013, mi amigo Luis y yo ambos originarios de Puebla, México, nos encontrábamos viviendo pues la experiencia del sueño americano. La idea de trabajar en un restaurante para después prosperar y crear nuestro propio negocio era lo que nos impulsaba a levantarnos y a trabajar duramente. Una noche, después de un turno bastante largo y agotador, decidimos hacer un viaje improvisado. Tomamos una vieja camioneta que teníamos, realmente era de Luis, pero la usábamos los dos. Salimos de la ciudad, buscamos un poco de tranquilidad en las zonas rurales de Nueva York. Ya habíamos ido a esa zona y había muchos lugares muy baratos y que podías pasártela muy bien. La luna llena iluminaba la carretera mientras nos adentrábamos en el bosque donde sabíamos que había lugares para acampar. De pronto hubo un destello en el cielo que captó nuestra atención. Un objeto volador no identificado, una esfera, una luz, de forma indistinta empezó a bañar toda la zona, como si el sol estuviera alumbrando el lugar. Pero luego ocurrió lo inexplicable. La realidad, así como lo escuchan, la realidad alrededor de nosotros comenzó a distorsionarse. No habíamos tomado nada raro. No estábamos ni bajo el alcohol ni bajo ninguna otra sustancia. Eso sí, estábamos muy cansados. Pero como si estuviéramos en un mal sueño o en una película de ciencia ficción, todo lo que estaba alrededor empezaba a duplicarse, como una especie de error en la realidad, una falla en la Matrix, por así decirlo. Los árboles, por ejemplo, se veían dobles, exactamente iguales de un lado al otro. Parecía repetirse un patrón perfecto en todos los objetos. El cielo se volvía cada vez más brillante, pero luego de repente volvía a bajar a la intensidad normal, a oscurecerse, La carretera se había alargado, pero luego de repente parecía más corta. En cuestión de segundos las cosas estaban cambiando, como un glitch, tal vez una intoxicación, pero de momento no hemos identificado qué pasó. Luis y yo nos volteamos a ver si estábamos observando exactamente lo mismo, y así era. Estábamos asombrados, obviamente, y un poco aterrados. La camioneta seguía avanzando, y en ese momento, por la confusión, tuvimos que detenernos para evitar un accidente. Entonces, tan rápido como comenzó la falla, el objeto volador no identificado parpadeó una vez más antes de desaparecer. Y en el momento en que desapareció, todo volvió a la normalidad. La carretera volvió a ser simplemente la carretera, los árboles, etcétera, etcétera.
No había nada duplicado ni nada raro. Nos quedamos en silencio durante un largo tiempo intentando procesar lo que habíamos vivido. Luis rompió el silencio y dijo: ¿creerías si te dijera lo que acabo de ver? Cuando le respondí que yo había visto lo mismo, explicándole a detalle lo que había visto, pude confirmar que en efecto los dos habíamos tenido una experiencia bastante extraña. Continuamos nuestro camino regresando a la ciudad de Nueva York, pero eso sí, con una experiencia que al momento no podemos olvidar. Si hubiera sido una intoxicación, ¿por qué se acabó al mismo tiempo y por qué inició al mismo tiempo esta experiencia extraña? El punto es que nunca vamos a olvidar esta situación. En Nueva York, en las carreteras de Nueva York y del este de Estados Unidos, hay muchos reportes de este tipo de fenómenos. No sé si llamarlos fenómenos o qué, donde la gente dice que ve o vive experiencias como que raras, ¿no? O sea, vamos a decir, como fallas en la Matrix. Y aquí he relatado varias ocasiones historias similares, ¿no? Gente que va a un pueblo que ya conoce, en el cual había vivido, pero el pueblo es distinto, pero distinto de una forma extraña, rara, ¿no? Ya hay relatos atrás que lo he platicado. Y que no saben cómo explicarlo, ¿no? Y luego vuelven a regresar días o semanas después y el pueblo ya es normal otra vez, ¿no? Y así, bueno, una serie de extrañezas curiosas, ¿no? Que se dan en ese lugar. Lo que sí también es interesante es que te suscribas al canal, ¿no? Y que seas parte de la comunidad de Podcast 78. Te agradezco que nos envíes un relato, alguna experiencia extraña para que seas parte de la comunidad y participes, pues contando alguna experiencia, alguna cosa rara que te haya pasado. Ahí está nuestro número 528781197903. Lo digo en voz alta por si nos estás escuchando en Spotify, Google Podcast, o algún otro podcast, ¿no? Y si estás aquí en YouTube, pues aquí en pantalla aparece. Te mando un gran saludo. Ojalá que hayas disfrutado estos relatos. Y bueno, pues nos vemos el día de mañana. De lunes a viernes, aquí estamos siempre con unas historias extrañas, historias de misterio. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.